2. El topo. De modo que cabe sospechar que existe una constitución no escrita cuyo primer artículo rezaría: la seguridad del poder se basa en la inseguridad de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, incluidos los que, 2. Al difundir la inseguridad, el topo, se creen seguros. De modo que cabe sospechar que existe una constitución. Así que estamos atrapados en una farsa. Rezaría: la seguridad del poder se basa en la inseguridad de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, antes del incluidos los que, mucho antes de que la inseguridad que marcó su comportamiento delictivo, y ahí está la estupidez de que durante 2 décadas se desintegraran la madrugada del 10 de diciembre de 2019, Leonardo Sciascia, en Grapevine, El Caballero y la Muerte, cuando agentes de la DEA lo ubicaron y lo llevaron detenido, acusado de conspiración en el tráfico de cocaína y falso testimonio, y el blindaje que lo protegió durante 2 décadas se desintegraran la madrugada del 10 de la Policía Federal Preventiva, en Grapevine, y venía del Centro de Investigación de la DEA lo ubicaron y lo llevaron detenido, era un tipo de conspiración en el tráfico de cocaína y falso testimonio, que ansiaba saltar a las grandes ligas del poder. Cuando era jefe de inteligencia de la Policía Federal fue una oportunidad que no iba a desaprovechar, y venía del Centro de Investigación y Seguridad Nacional en su camino. Era un tipo de apariencia lo describen como un típico producto con mirada de reptil, uno más que ansiaba saltar a las grandes ligas del poder en cada sexenio. La llegada a los devaneos de los inquilinos del poder político que no iba a desaprovechar provecho de estas productivas tareas, que nadie se interpusiera en su camino. El espionaje a políticos quienes lo conocieron lo describen como extorsiones y el secuestro de Lampa, los asesinatos por encargo y los vínculos que se recibían en cada sexenio eran parte de los devaneos de los inquilinos del poder político, mentiras y traiciones cuyo provecho de estas productivas tareas. Era como el espionaje a políticos y empresarios, ni mejor ni peor, las extorsiones y el secuestro, rechazado por la Academia de Policía, y los vínculos con formación intelectual y profesional eran parte de problemas de dicción que le impedían completar una frase o mentiras y traideas, cuyo provocaba que sus espaldas compañeros y subordinados lo bautizaran metralleta o tarta, ni mejor ni peor, que conocía y que acrecentaron sus rechazado por la Academia de Policía, desde que ingresó formación intelectual y profesional y con problemas de dicción que le impedían completar una frase. Más tarde se recibiría de ingeniero mecánico, provocaba que aprendió de memoria la teoría y subordinados lo bautizaran y tuvo el privilegio de tener maestros que conocía y que acrecentaron sus resentimientos. El contraalmirante Wilfrido Robledo Madrid, a quien le cargaba el maletín, el ingeniero Jorge Tello Peón, más tarde se recibiría de ingeniero mecánico, y el comandante aprendió de memoria la teoría y la logística de los ilícitos y tuvo el privilegio de tener maestros quien trabajó con García Luna en la captura de Daniel Arismendi, y luego terminó en la cárcel acusado de proteger a bandas de secuestradores y narcotraficantes. El general Jorge Carrillo Olea y el comandante Alberto Diego Fuentes, exguardaespaldas del corrupto policía Arturo Durazo Moreno, quien trabajó con García Luna en la captura de Daniel Arismendi, y luego terminó en la cárcel acusado de Fox con un ambicioso plan de seguridad y narcotraficantes. Sin embargo, tenía un competidor mucho antes, Juan Pablo de Tavira, respetado criminólogo, creador de los modelos de prisiones de alta seguridad y exdirector del penal de Almoloya, que conoció vía su amigo Luis Cárdenas Palomino. Durante el gobierno de Ernesto Cedillo, Vicente Fox, el procurador Antonio Lozano lo había nombrado al frente de la Policía Judicial Federal, PJF, Juan Pablo de Tavira, donde permaneció apenas 20 días, creador de los modelos de prisiones de alta seguridad y exdirector del penal estuvo a punto de morir por un escape de gas en su casa, episodio que para muchos fue un atentado Lozano lo había nombrado al frente de la Policía Judicial Federal. Tavira permaneció internado en grave estado hasta 1995, el 23 de diciembre y retomó actividades. Tavira estuvo a punto de morir por un escape de gas en su casa. Se reunió con Marta Sagún, episodio que para muchos fue un proyecto de seguridad y prisiones, pues ya había recibido amenazas. Según revela un testigo del encuentro, permaneció internado en grave estado hasta 1995, con el presidente cuando se recuperó y retomó actividades. Se explayó sobre su proyecto. El 14 de agosto de 2000, sin embargo, se reunió el 20 de noviembre y le presentó un proyecto de seguridad. Tavira fue asesinado por un pistolero solitario que le descargó 4 balazos calibre. Marta quedó encantada y organizaron una junta con el restaurante del Centro de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Hidalgo, donde se encontraba el 20 de noviembre. Extraño meses después, salvo Tavira fue asesinado por un pistolero solitario que le descargó 4 balazos calibre. Nunca se supo qué pasó con el documento que Juan Pablo de Tavira en el restaurante del Centro de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma en Paseo de la Reforma, donde se encontraba. Sin embargo, inmediatamente después del crimen, salvo alumnos o profesores sin preparación, nadie podía ingresar al lugar. Logró lo que anhelaba. Nunca se supo qué pasó con el coordinador de Juan Pablo de Tavira para la prevención de la conclave realizado el 1 de septiembre de 2001 en Paseo de la Reforma. Su primer informe de gobierno. Sin embargo, Vicente Fox anunció la creación de la Agencia Federal de Investigación, sin preparación a que llamaban metralleta, logró lo que anhelaba. García Luna, lo nombraron coordinador de inteligencia para la prevención de la PFP y el 1 de septiembre de 12 años de panismo. Durante su primer informe de gobierno, por Vicente Fox anunció la creación de la Agencia Federal de Investigación. Se convirtió en amo y señor del la dirección de esta. Para lograrlo se rodeó de sus primigenios, quien a partir de entonces comienza a desarrollar un poder que ejerció con los que aprendió y ejerció durante 12 años de panismo.
Jorge Tello Peón fue nombrado subsecretario de Seguridad Pública bajo la jefatura de Alejandro Gertz Manero y Wilfrido Robledo acompañó a su pupilo en la construcción de un superproyecto que, según alardeaban, sería un símil del FBI. El crimen Jorge Tello Peón fue nombrado subsecretario de Seguridad Pública bajo la jefatura de Alejandro Gertz Manero y Wilfrido Robledo acompañó a su pupilo en la construcción de un superproyecto que, según alardeaban, sería un símil del FBI. Durante el tiempo crimen que de Juan trabajé Pablo en de México Tavira tuvimos nunca fue fugas de esclarecido, información de pero la operaciones sospecha sobre importantes. su autoría, Cuando según llegábamos fuentes al lugar, militares y alguien amigos había del dado el difunto, pitazo y tienen era un García destinatario Luna, que lleva porque su estaba nombre. al tanto de nuestras Durmiendo operaciones, con el enemigo, intervenía en nuestros teléfonos y los que prepotente y trabajaban con violento. él eran delincuentes. Durante el tiempo que Una trabajé noche en casi México sucede un tuvimos fugas desastre. de información de Estábamos operaciones en Cancún. importantes. Detrás de Cuando un pesado llegábamos del al PRI que lugar, estaba prófugo alguien y había dado el trabajaba para pitazo Amado y era Carrillo. García Luna, Porque estaba al desconfiábamos tanto de los nuestras mexicanos operaciones. para evitar un Intervenía en fracaso, nuestros teléfonos y los que decidimos no trabajaban con entregarles él toda eran la delincuentes. información. Una Cuando noche llegamos casi a la sucede casa un donde desastre. estaba, El tipo se había estábamos en escapado. Cancún, Comenzó una detrás de un balacera pesado y de del pronto PRI que aparece estaba desde la prófugo y oscuridad trabajaba García para Luna. Amado Carrillo. Nunca pudo explicar qué Desconfiábamos hacía de los ahí. mexicanos y, En ese para momento evitar un estaba en el fracaso, CISEN y tenía decidimos su no gente en entregarles Cancún, toda la que nos información. seguía todo el tiempo. Cuando llegamos a la García casa Luna donde le avisó estaba, al personaje el tipo que se había escapara. escapado. Estoy Comenzó seguro. una balacera y Fue de muy pronto difícil aparece trabajar desde la con él. oscuridad García Sentíamos Luna. que teníamos el Nunca enemigo pudo adentro explicar qué hacía permanentemente. ahí. En ese Un jefe momento de la estaba DEA en me el relató CISEN y esta tenía su historia a gente en finales de Cancún, 2011, que nos seguía todo en el un tiempo. restaurante de las afueras García de Luna Miami. le avisó al Con personaje acento que cubano escapara. y toda una Estoy vida en seguro. Estados Unidos. Fue No muy apeló a difícil trabajar eufemismos con para él. describir al Sentíamos que entonces teníamos poderoso el enemigo titular de la adentro Secretaría de permanentemente. Seguridad Pública. Un jefe de la DEA me relató esta El historia a miembro de la finales de agencia 2011 antidrogas llevaba en un largo restaurante tiempo de las investigando al afueras de exgobernador Miami. de Quintana Con Roo, acento cubano Mario y toda una Villanueva vida en Madrid, Estados quien fue Unidos. gobernador No de apeló a 1999 eufemismos para describir al entonces poderoso titular de la Secretaría de Seguridad Pública de lavar dinero del cártel de Juárez. El miembro de la Permaneció agencia prófugo antidrogas desde llevaba diciembre de largo tiempo 1999 investigando al hasta el exgobernador de 24 Quintana de Roo, mayo de 2001, Mario Villanueva Madrid, año en que fue quien fue apresado en gobernador de Cancún por agentes de la DEA y de la a PGR. 1999 Desde y era acusado 1995, por las agencias de Estados Villanueva Unidos de lavar Madrid dinero enviaba del dinero cártel de sucio a Juárez. cuentas bancarias Permaneció en Bahamas, prófugo desde Panamá, diciembre de Suiza y Estados 1999 Unidos hasta el por 24 cada de mayo cargamento de de drogas que 2001, dejaba año en pasar, que fue apresado en recibía Cancún por agentes $500,000 de la DEA y de según la informes PGR. de la DEA. Desde En 1910 fue 2095, extraditado a Estados Villanueva Unidos, Madrid enviaba donde, dinero sucio a cambio de cuentas protección, bancarias en Bahamas, el exgobernador se Panamá, declaró Suiza culpable y de Estados recibir Unidos. dinero del cártel de Por Juárez. cada cargamento de drogas De que acuerdo al dejaba relato pasar, de la gente, recibía desde que $500,000. García Luna estaba en el según CISEN, informes de la DEA DEA. sospechaba de En sus manejos 2010 y lo fue tenía bajo su extraditado a radar. Estados Unidos, En ese donde, tiempo, a Amado cambio de Carrillo protección, Fuentes era el uno de los capos exgobernador más se declaró poderosos de culpable de México y recibir pagaba dinero de millones a políticos, políticos, policías, de acuerdo al militares relato y de la jueces. gente. Desde Jorge que García Carrillo Luna Olea estaba fue en un el pilar CISEN, importante la en la DEA formación sospechaba del de sus entonces manejos joven y de lo tenía 21 bajo años su que ingresó radar. a trabajar al En ese CISEN en tiempo, Amado Carrillo 1989. Fuentes era uno de Quienes los capos conocieron más a García poderosos de Luna en ese México y tiempo pagaba aseguran que millones fue a bajo la políticos, gestión del exgobernador policías, de Morelos cuando militares y aprendió las jueces. prácticas de la Jorge policía Carrillo mexicana, Olea fue un en un pilar periodo importante dominado en la por la formación industria del del entonces secuestro. joven de 21 años Esa que ingresó a añeja relación trabajar al CISEN en entre policías y 1989. criminales marcó las Quienes acciones de conocieron a García García Luna y Luna en moldeó ese su tiempo aseguran personalidad que fue bajo delictiva, la gestión misma del que desde el exgobernador de poder lo llevó Morelos más cuando tarde aprendió a las las prácticas prácticas de un complejo entramado de ilícitos en un con la periodo tolerancia dominado y por la complicidad industria de del gobiernos, secuestro. empresarios Esa y jueces añeja que se vieron relación beneficiados. parasitaria Entre policías y De criminales marcó las 1994 acciones de a García Luna y moldeó su 1998. personalidad Morelos fue el delictiva, paraíso misma del que desde el secuestro. poder lo llevó Los más tarde a la colaboradores del construcción de un gobernador complejo Carrillo entramado Olea, de ilícitos Jesús con la Miyazawa, tolerancia y coordinador complicidad de la gobiernos, Policía Judicial del empresarios Estado y y jueces que expolicía se de la vieron Dirección beneficiados. Federal de Seguridad del De Distrito Federal y 1994 Armando a Martínez Salgado, 1998, jefe del grupo antisecuestros, Morelos fue el paraíso se del dedicaban a secuestro. secuestrar y hacer Los desaparecer colaboradores los del cadáveres de gobernador las Carrillo víctimas. Olea, Jesús En Miyazawa, 1996, coordinador de la Policía miles de Judicial del morelenses Estado y marcharon por las expolicía de la calles Dirección exigiendo Federal de Seguridad pero del fue recién Distrito cuando Federal y secuestraron Armando a la hermana Martínez de Bill Salgado, Richardson, jefe del grupo embajador de antisecuestros, Estados Unidos se en la dedicaban a ONU, secuestrar que y el hacer presidente desaparecer Ernesto los Cedillo cadáveres de las presionó a Carrillo víctimas. Olea, Aterrado en por la 1996, trascendencia internacional, miles de la familia morelenses pagó el marcharon por rescate y las la calles mujer fue exigiendo liberada. seguridad. Como Pero fue dato recién curioso, cuando secuestraron Daniel a la hermana Arismendi, de Bill el Richardson, Mocho Orejas, embajador era dueño dueño de de una mansión en la Cuernavaca, ONU, que el ubicada a presidente pocos Ernesto metros de la Cedillo casa de presionó a Carrillo Carrillo Olea, Olea, lo mismo que aterrado Amado por la Carrillo Fuentes y trascendencia Juan José internacional. Esparragosa
Moreno, la familia pagó el rescate y la mujer fue liberada. Juárez, que vivían muy cerquita del gobernador y andaban tranquilos por Cuernavaca. El Mocho Orejas era dueño de una mansión en Cuernavaca, ubicada a pocos metros de la casa de Carrillo Olea, lo mismo que Amado Carrillo Fuentes, en colaboración con el comandante Alberto Pliego Fuentes. Fueron los directores de la trama que conduciría a la gobernador y andaban tranquilos por Cuernavaca. Parecía el comienzo de un capítulo que garantizaría algo de justicia y seguridad a los mexicanos, Wilfrido Robledo y su asistente Genaro García Luna, aquello es en colaboración con el comandante de una tragedia sin fin. Fueron los directores de la trama que conduciría a la captura de Arismendi.
Me responde Tony Garza, de un capítulo que garantizaría algo de justicia en México, y seguridad cuando a los le pregunto por el secretario de Seguridad años Pública, después, protegido del es una presidente. quimera y la continuidad de una Compartimos tragedia café fue una mañana de sol a mediados de 2011, en sus lujosas oficinas ubicadas sobre me Paseo de responde la Tony Reforma, Garza, con una vista exembajador deslumbrante de la Estados Ciudad de Unidos en México. Cuando le pregunto Sonrió por el frente a su secretario de respuesta, Seguridad Pública, ciertamente irónica, protegido del y él presidente. también sonríe. El Compartimos un café exembajador una conoce mañana de México sol a muy mediados bien, de 2011, simpático y de en alto sus perfil lujosas oficinas mediático, ubicadas es sobre amigo Paseo de la personal de Reforma, George Bush, con una hijo y vista estuvo deslumbrante casado de con la María Ciudad de Asunción México. Aramburu Zavala, Sonrió María frente a su Asun, respuesta, la mujer empresaria ciertamente más rica de irónica, México. y él también Le sonríe. expongo algunos El elementos de mis exembajador conoce investigaciones sobre México muy García bien, Luna y de otras más simpático y de alto publicadas por perfil varios mediático, periodistas mexicanos. es amigo personal de Se George forma un Bush, silencio hijo y estuvo incómodo. casado con Tony María Garza Asunción no quiere Aramburu hablar del Zavala, policía, María y Asun, tampoco de la Felipe mujer Calderón y su empresaria más guerra. rica de México. Suena lógico. Le expongo Fue el algunos primer elementos de mis diplomático extranjero en investigaciones sobre reunirse García con Luna Calderón y de después otras de más ser publicadas presidente por electo varios periodistas en las oficinas mexicanos. de la colonia del Valle, Se forma un y silencio también lo incómodo. visitó con frecuencia Tony en su Garza no sexenio. quiere hablar del policía, Sin embargo, y tampoco es de el mismo Felipe Calderón y diplomático su que el guerra. 25 de noviembre Suena de lógico. 2008, Fue el después primer de un diplomático encuentro con Paola extranjero en Holguín, reunirse su con par en la Calderón embajada después de de ser Colombia en presidente México, electo. dijo que En la las oficinas funcionaria de le la comentó colonia que del el Valle, director de la y Policía también lo Nacional visitó de con Colombia le frecuencia había en su dicho que si sexenio. Genaro García Sin Luna no embargo, mejoraba la es el investigación mismo de los diplomático que el antecedentes de los 25 de agentes que noviembre reciben de entrenamiento en 2008, Colombia, después de un iban a encuentro con considerar Paola cerrar el Holguín, programa. su par en la Según embajada de información de Colombia en Wikileaks, México, dijo que la lo que funcionaria le denunciaba comentó este que el cable director de la filtrado por Policía Julián Nacional de Assange Colombia era le había apenas la dicho que si punta del Genaro iceberg. García Luna no mejoraba la A García investigación Luna, de los como antecedentes algunos de los agentes protagonistas que de reciben historias entrenamiento en decimonónicas, Colombia, lo iban condenaba a su considerar pasado. cerrar el programa. Tenía las manos Según manchadas y información el de enjuiciamiento Wikileaks, del delito estaba en su lo que naturaleza. denunciaba este cable filtrado Sin por embargo, Julián Assange continuó era 12 apenas años sin la que los punta del nubarrones que iceberg. flotaban sobre su A cabeza y García los de su Luna, tropa se como algunos transformaran en un protagonistas viento de negro. historias decimonónicas, Genaro lo García condenaba Luna su tenía un pasado. poder unívoco y Tenía la las protección manos del manchadas y el presidente, pero la gerenciamiento del corrupción delito estaba en su generalizada dentro naturaleza. de la fuerza que dirigía Sin era embargo, motivo de continuó conversaciones 12 en las años sin agencias que los de nubarrones que inteligencia que flotaban monitoreaban sobre la su guerra cabeza y y los los de de su su tropa tropa se transformaran en un Algunos viento negro. policías bajo su mando Genaro cayeron García Luna asesinados por tenía un estar poder coludidos unívoco con y el la protección del narcotráfico o por presidente, venganzas pero la internas y corrupción traiciones. generalizada dentro Un de la listado fuerza que interminable dirigía de era motivo testigos de protegidos, conversaciones en las en agencias realidad de inteligencia delincuentes, que fue monitoreaban la utilizado guerra contra las García drogas Luna y sus secuaces para Algunos acusar a policías inocentes o bajo su vengarse mando de cayeron enemigos. asesinados por estar Las reiteradas coludidos con el persecuciones y narcotráfico o amenazas por a periodistas periodistas que internas y denunciaban sus traiciones. corruptelas, Un así listado como una interminable caterva de de testigos secuestradores, protegidos, socios en en el negocio realidad millonario del delincuentes, plagio que fue sobreviven utilizado bajo su por manto García protector Luna y sus secuaces para indiscutibles acusar a inocentes maniobras para para borrar vengarse cualquier de competencia enemigos. del mapa, Las delineaban reiteradas el perfil de una persecuciones y banda de amenazas a fascinerosos periodistas que denunciaban sus Cuando lo corruptelas, colocaron al frente así de como la una AFI, caterva de aterrizó con los secuestradores, socios de los socios en viejos el tiempos negocio del millonario CISEN, del plagio los que compadres sobreviven con los bajo que su manto comformó una secta protector, y poderosa, sus indiscutibles Luis Cárdenas maniobras para Palomino, borrar cualquier Facundo competencia del Rosas mapa, Rosas, delineaban el Eusebio perfil Millán, de una banda Armando de fascinerosa Espinosa de Benito, Cuando Igor lo Bastida colocaron al Calderón, frente de la Domingo AFI, González Díaz, aterrizó con los Mario socios de Velarde los los viejos Martínez, tiempos del Ramón CISEN, Pequeño los García y compadres Aristeo con los que Martínez, conformó una entre secta los más poderosa. cercanos, Luis Cárdenas Algunos Palomino, fueron asesinados, Facundo Rosas otros Rosas, están detenidos, Edgar Eusebio prófugos Millán, o se reciclaron Armando en el Espinosa poder de político Benito, de turno. Igor Bastida Calderón, En su mandato al Domingo frente de la González AFI, Díaz, sus Mario policías Velarde sumaron Martínez, 447 Ramón Pequeño García actos y Aristeo delictivos solo en los 2 entre primeros los más años. cercanos. Su alianza Algunos con las fueron mafias se asesinados, incrementó y la otros organización están policíaca detenidos, que presidía prófugos o estaba se contaminada reciclaron por en el el poder narco y político por la de participación en secuestros En su célebres. mandato al frente de la AFI, A Vicente sus Fox, policías como a sumaron sus antecesores del PRI, 447 actos nunca le delictivos interesó solo en realizar los un 2 trabajo de primeros limpieza años. de los cuerpos Su alianza policíacos con y las tampoco mafias se renovó incrementó los y la cuerpos organización militares, policíaca que herencia de presidía estaba 71 años de contaminada por el tricolor, narco y por la preludio del participación infortunio en que se secuestros avecinaba. célebres. A A sangre Vicente fría. Fox, como a sus Hija, antecesores se del llevaron PRI, a tu hermana. nunca le interesó realizar ¿Quién un es? trabajo de Mami. limpieza de los cuerpos policíacos Un y hombre tampoco entró a su renovó carro los y cuerpos otro auto, militares, manejado herencia por de dos, 71 que estaba años de atrás. tricolor, Se preludio la del llevó. infortunio que se La avecinaba. señora se quiebra y su hija, A sangre fría, en estado de shock, hija, le pide que se se llevaron calme. a tu hermana. Huelga y llama al ¿Quién
celular de su hermana, que responde nerviosa. Un hombre entró a su carro y otro auto, manejado por dos. Pregunta, estaba atrás. Ella le responde afirmativamente y se corta la comunicación. La señora se quiebra y su hija, sucedió en estado de shock, un agitado le pide 2001, que se calme. Cuando Vicente Fox apenas estrenaba la presidencia, que responde nerviosa. La hermana de la víctima trabajaba en la oficina de informática de la presidencia, organismo que dirigía Luis Alberto Bolaños, y se corta la comunicación. Quien laboraba allí, sucedió se comunicó con un asesor del Estado Mayor Presidencial y le relató el estrenaba la presidencia. El hombre llamó, la hermana de la víctima trabajaba en la oficina de informática de la presidencia, era director organismo que dirigía Luis Alberto Bolaños, de la AFI y mano derecha de Genaro García Luna, quien laboraba allí. Se comunicó con un asesor del Estado Mayor Presidencial y le relató el episodio. A la hermana de una compañera que trabaja aquí en la presidencia, a Luis Cárdenas Palomino, hija de un general quien por entonces era director general de investigación judicial de la AFI y mano derecha de Genaro García Luna. Ahora lo solucionamos.
respondió Cárdenas Necesitamos tu ayuda urgente. En menos de 10 minutos, secuestraron a la hermana de una fue liberada que trabaja aquí en la presidencia, cerca y del es además periférico. hija de un general Camina de la y no nación. mires hacia atrás, Silencio. le dijeron. Desencajada y Debe ser temblorosa, un error. ingresó Ahora al lo comercio y pidió solucionamos, ayuda con un hilo de respondió voz. Cárdenas Palomino Estaba y, aterrada. en menos de Sentía 10 el minutos, cañón de la pistola la joven fue clavado en su liberada en la costilla. puerta de una papelería, Llamó a su casa cerca llorando del y llegaron a periférico. recogerla. Camina y no mires Por hacia razones de atrás, seguridad, le dijeron. los protagonistas de esta Desencajada y historia me temblorosa, solicitaron el ingresó al anonimato, comercio y pidió pero este ayuda con un brevísimo hilo de voz. episodio revela que desde Estaba el inicio del aterrada, gobierno de sentía Fox el la cañón magia de de la García pistola Luna clavado en comenzó su a actuar. costilla. Porque Llamó a Cárdenas su casa Palomino llorando y apenas llegaron se a entera de que recogerla. mi cuñada trabajaba Por en la razones de presidencia y seguridad, era hija los de un protagonistas general. de Dijo esta que historia fue un me error y solicitaron casi el anonimato. inmediatamente es Pero liberada. este brevísimo Se episodio pregunta la revela hermana que desde el víctima. inicio del gobierno de En Fox, una la plática magia que de García manteníamos Luna vía comenzó a telefónica, actuar. Remata, porque Cárdenas fueron Palomino Cárdenas Palomino y apenas se García entera Luna, de que mi todo cuñada coincide, trabajaba en la y me presidencia provoca y era hija de un escalofríos. general. En Dijo el que fue un sexenio de error y Vicente casi Fox inmediatamente comenzaron los es años liberada. fructíferos de García Se Luna y pregunta sus la hermana de la acólitos. víctima. El En una negocio de los plática que secuestros mantenemos creció vía en paralelo telefónica, con el del remata, narcotráfico. fueron Cárdenas José Palomino Antonio y García Ortega, Luna, autor todo del coincide, secuestro en México, y me provoca retrata escalofríos. hacia García Luna. En el sexenio de En Vicente cortito Fox es muy comenzaron bueno los para años seducir, fructíferos de aunque no García ya en un Luna y sus discurso acólitos. político. No El habla negocio bien, de los secuestros tartamudea, creció en no tiene paralelo una con el del personalidad narcotráfico. fuerte, no es un gran José orador, Antonio Ortega, no tiene cultura, autor de El no secuestro articula, en México, es una gente muy retrata hacia limitada, García Luna. no conoce más que de cómo En alambrear, cortito es cómo muy hacer bueno para montajes, seducir, cómo hacer aunque no ya en un persecuciones, discurso pero político. hasta ahí. No, SHHH. Silencio. ¿Con quién hablas? Con nadie, estoy rezando, respondió el hombre, aterrado, desde la cajuela del auto donde lo encerraron. Me pasé rezando los 20 minutos que duró el viaje, recuerda años después. El 19 de julio de 2005, el argentino Rubén Omar Romano, técnico del equipo Cruz Azul, fue secuestrado al salir de las instalaciones del club de fútbol. A las 14:20 horas, su BMW gris plata fue interceptado por dos camionetas con hombres armados en la avenida Guadalupe y Ramírez, en Santa María Tepepan, luego de cargar gasolina. Los secuestradores lo bajaron a culatazos y lo arrastraron hasta uno de los vehículos. Rubén Romano permaneció secuestrado 65 días en una casa precaria, ubicada detrás del Reclusorio Oriente, en Iztapalapa, un hoyo oscuro y miserable con uno de los mayores índices de delitos de la Ciudad de México. Por esa alcaldía transitaron algunos de los hombres de confianza de García Luna, Igor Labastida y Luis Cárdenas Palomino, quienes aprendieron los secretos de la convivencia entre policías y malhechores. A la familia le exigieron $5 millones para liberarlo, y esta a su vez le pidió a Bernardo Batis, Procurador General de Justicia del DF, que no interviniera en las investigaciones del secuestro, la cual quedó en manos de la AFI. Sorpresivamente, el 22 de septiembre Romano fue liberado por la AFI, con García Luna y Cárdenas Palomino al frente del operativo y sin disparar un solo tiro, aunque adentro encontraron armas de grueso calibre y detuvieron a 5 personas. El célebre secuestrador Luis Canchola Sánchez fue acusado de dirigir el plagio desde el reclusorio de Santa Marta a Catitla, donde había estado detenido desde 2004. Jefe de la banda de los Canchola, tenía un extenso historial de secuestros, y era viejo conocido de Labastida y de Cárdenas Palomino. La liberación del técnico argentino dejó varias dudas. García Luna dijo que desde un día antes sabían que en esa casa se encontraba Romano. Si es así, ¿por qué esperaron 24 horas? Cuando llegaron, dejaron a Romano esperando durante 1 hora. Fue extraño, después me enteré de que estaban esperando a los medios, reveló el técnico. Cuando los policías le pidieron que reconociera a los 5 detenidos, respondió que no podía, porque todo el tiempo estuvo con los ojos vendados. Estuve 65 días tirado en un colchón en el piso, con los ojos tapados, y nunca vi la cara de los secuestradores. Raro. Si no pudo reconocerlos, ¿cómo es que la AFI estaba tan segura de la autoría del grupo? La entrevista fue para Javier Alatorre, de Televisión Azteca, por gestión especial de Cárdenas Palomino. El montaje de la liberación fue urdido por Genaro García Luna, que necesitaba promocionar su imagen. Esta se potenció tiempo más tarde cuando el técnico ingresó a la cancha durante un partido entre Cruz Azul y los Dorados y llevaba puesta una camiseta blanca con la inscripción, "Gracias AFI". El caso de mayor impacto nacional e internacional fue la puesta en escena de la detención de Florence Cassés, la cual desencadenó un enfrentamiento sin precedentes entre el gobierno francés y el mexicano. Felipe Calderón canceló las actividades del Año de México en Francia, que tendrían lugar en París. Sarkozy propuso que todos los eventos sirvieran para homenajear a la ciudadana francesa detenida en México, y presa en un proceso judicial viciado y lleno de irregularidades. El 5 de diciembre de 2005, en el rancho Las Chinitas, en la carretera a Cuernavaca,
un equipo de la AFI al mando de Luis Cárdenas Palomino detuvo a Israel Vallarta y a Florence Cassés, su pareja, acusándolos de integrar la banda de los Zodiaco. García Luna presentó ante los medios la exitosa operación, que derivó en la liberación de Ezequiel Yadir Elizalde Flores, Cristina Ríos Valladares y su hijo de 10 años. Sin embargo, rápidamente se probó que fue un montaje grabado un día después de la detención, con la complicidad de Televisa. En febrero de 2006, Florence Cassés se comunicó desde la cárcel con el programa Punto de Partida, producción de Televisa conducida por Denise Maerker, y relató los detalles de su detención. García Luna estaba presente y, presionado, aceptó que había actuado así por petición de los medios. Esta confesión habría sido suficiente para remover a García Luna del cargo, pero en ese entonces, Calderón todavía no era presidente. Lo apoyó fervorosamente. En 2007, Cassés fue condenada a 60 años de cárcel. El 9 de marzo de 2009, dentro de un contexto de relaciones bilaterales casi inexistentes, y en el marco de la reunión del G20, el mandatario francés Nicolas Sarkozy llegó por primera vez a México, con el propósito de lograr el traslado inmediato de Florence a Francia, como Felipe Calderón le prometió un día antes, cuando sostuvieron una llamada telefónica sobre el asunto. En una tensa reunión privada realizada en Los Pinos, apenas Sarkozy solicitó la extradición de Cassés, Felipe Calderón, visiblemente molesto, le respondió negativamente. Además, le reafirmó que había pruebas contundentes contra Cassés y su pareja, que pertenecían a una banda de secuestradores y que se quedaban presos en México. Frente a Sarkozy, Calderón, imbuido de soberbia, defendió a capa y espada la farsa montada por Genaro García Luna durante la detención de la francesa y su novio, clave para invalidar la causa judicial. El 23 de enero de 2013, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, Florence Cassés fue liberada por una resolución de la Suprema Corte de Justicia. Israel Vallarta continúa detenido sin condena y denunció que fue torturado brutalmente por Luis Cárdenas Palomino y Javier Garza Palacios, hombres de confianza de García Luna. 5 miembros de su familia fueron apresados y torturados, todos dieron positivo al Protocolo de Estambul, el cual prueba científicamente las torturas. Entrevistada por el semanario L'(Express, el 15 de enero de 2020, Florence Cassés anunció que prepara una demanda contra Felipe Calderón, Isabel Miranda de Wallace, Carlos Loret de Mola y Genaro García Luna. Antes de mi juicio falso, el ex jefe de Estado, Felipe Calderón, me puso en televisión en vivo y me calificó de secuestradora, cuando sabía que estaba mal. García Luna dirigió y filmó nuestro secuestro en vivo y transmitió la fábula de los Zodiaco. Wallace fue protagonista de mi linchamiento mediático. Todas las personas del esquema de Calderón y García Luna deben explicar por qué mintieron y a cambio de qué lo hicieron. Quiero reparación del daño que me provocaron. Fue lo que comentó Cassés, supuesta líder de una banda de los Zodiaco nunca existió. Fue un engaño de García Luna y sus agentes, un mecanismo siniestro que se repitió en otros casos. El 10 de septiembre de 2007, Silvia Vargas Escalera, de 18 años, hija del empresario Nelson Vargas, exdirector de la Comisión Nacional del Deporte, CONADE, fue interceptada a las 6:45 por un comando armado, mientras se dirigía al Colegio Alexander Bain, en la colonia Las Águilas. Como no llegaba a su destino, su padre la llamó, pero un hombre respondió el teléfono y le exigió $3 millones para liberar a su hija. Nelson Vargas se reunió con Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna, quienes le dijeron que se quedara tranquilo, que ellos se ocuparían de su hija. El secretario de Seguridad le pidió además que no lo hiciera público, que se mantuviera en silencio. Vargas acató y pagó lo que le pedían los secuestradores. Pasaron 11 meses y Nelson Vargas, angustiado y harto, realizó una conferencia de prensa el 26 de noviembre de 2008 acompañado de su esposa, durante la cual hizo público el secuestro de Silvia. Enseñó las fotos de los plagiarios de su hija, entre ellas, la de Óscar Ortiz González, un hombre que trabajó 2 años como chofer de la familia, y su hermano Raúl Ortiz González, quien estaba preso y había escapado de la custodia de la PGR mientras se encontraba internado en el hospital de Soco. Según Vargas, ambos eran integrantes de la banda de los Rojos. Ya pedí, ya supliqué, ya lloré, ahora exijo a Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna que encuentren a mi hija. ¿Dónde está la tan cacareada tecnología de punta? ¿Dónde está la inteligencia si lo obvio no lo ven? Lo indignante y asombroso es que en el inicio yo señalé ante la PFP a Óscar Ortiz como presunto implicado, porque inmediatamente después del secuestro desapareció, y nunca lo investigaron. Luego me informaron que no había elementos para detenerlo.
El no saber qué ha pasado con mi pequeña me tiene deshecho, pero seguiré hasta las últimas consecuencias denunciando la ineficiencia de las autoridades, aunque ponga en riesgo mi vida. Un mes después de la conferencia de prensa, el cuerpo de Silvia apareció enterrado en el patio de una casa de seguridad de Tlalpan. Había sido asesinada a los 3 días de ser secuestrada y después de cobrar el rescate. La banda de los Rojos fue acusada del plagio y asesinato, pero la mayoría de sus integrantes se encuentra libre, porque las pruebas judiciales en su contra son endebles. Cabe preguntarse, ¿por qué Medina Mora y García Luna no actuaron de inmediato apenas Nelson Vargas señaló al ex-chofer de su hija? ¿Por qué García Luna le pidió que se mantuviera en silencio durante más de un año, sumiendo a la familia en un infierno de incertidumbre? ¿A quiénes protegían? Las respuestas son evidentes, eran cómplices del secuestro de Silvia Vargas y por eso le mintieron al padre. El 4 de junio de 2008, Fernando Martí, de 14 años, hijo del empresario Alejandro Martí, fue secuestrado en un falso retén, sobre la avenida Insurgente Sur, en la colonia Jardines del Pedregal. A los 53 días, el cadáver del joven apareció en el maletero de un auto abandonado en la colonia Villa Panamericana de la delegación Coyoacán. A estas alturas, los mexicanos estaban hastiados de tantos secuestros, tantos criminales sueltos y tanta impunidad. Como si fuera poco, al clima externo de violencia se agregaba la guerra soterrada que sostenían el procurador capitalino Miguel Ángel Mancera y el secretario de Seguridad Genaro García Luna, una guerra feroz y con consecuencias graves. Después de un hecho delictivo de alto impacto mediático, se tiraban unos a otros con supuestos culpables, que la mayoría de las veces eran personas inocentes tomadas al azar. No había reglas y todos los métodos eran válidos. La investigación de la Procuraduría Capitalina apuntó rápidamente a la Banda de la Flor, cuyos integrantes fueron detenidos en noviembre de 2008. Entre sus miembros más importantes estaban Lorena González Hernández, la comandante Lord, exagente de la PFP, y miembro del área de secuestros y robo de vehículos de la desaparecida AFI, así como Sergio Humberto Ortiz, alias El Apá, un viejo policía que había trabajado con el célebre Arturo Durazo Moreno. Entre julio y octubre de 2009, García Luna y Cárdenas Palomino asestan el contragolpe a Mancera y detienen a 10 integrantes de los Petriciolet, una banda creada por una familia con un largo historial delictivo. Son detenidas más de 14 personas, entre ellas María Elena Ontiveros Mendoza, alias La Güera, un exagente de la PGR, Noé Robles Hernández y Edgar Carrillo Tenorio, entre otros. A partir de ese momento, la investigación entra en un oscuro túnel que impide saber hasta hoy, y quizá nunca, quién asesinó a Fernando Martí, quién fue el autor intelectual y quién se quedó con el pago millonario del rescate. Un año después, un crimen, ligado estrechamente al secuestro de Fernando Martí, pasa desapercibido en medio de tanta muerte y tanta locura. La madrugada del 20 de agosto de 2010, Óscar Paredes Echegaray, empresario y dueño de un despacho de abogados, es asesinado en el bar Bengala de la colonia Roma Norte. Pasadas las 4:40 horas, 3 personas ingresaron, fueron directo a Paredes y le descargaron encima 2 pistolas y una subametralladora. En el atentado resultaron heridos de bala el empresario Mariano Martínez y su escolta. El empresario, un personaje pintoresco, debía atestiguar una semana después contra la Banda de la Flor, quienes habían secuestrado a su hijo Javier en 2008, con un método similar al que utilizaron con el hijo de Martí. Su hijo tenía 12 años y, después del pago del rescate, había aparecido con vida. Óscar Paredes nunca había estudiado Derecho, pero fue un hombre astuto que fundó un despacho con buenos abogados y se relacionó con el alto mundo del narcotráfico, pues consideraba que de ese modo ganaría dinero rápido. Luego de años de relaciones y una gran cuota de arrojo, logró tener como clientes a Amado Carrillo Fuentes y al Mayo Zambada, entre otros. Con Alejandro Martí se había reunido unos días antes de que lo asesinaran. Martí necesitaba conocer los datos que poseía Paredes, mismos que lo ayudarían en la investigación del asesinato de su hijo. Quienes lo conocieron me cuentan que esa noche Paredes no fue con toda su escolta y es evidente que alguien les pagó para que no estuvieran presentes. Un abogado de su despacho, que prefiere permanecer en el anonimato, me reveló que Óscar Paredes tenía una libreta donde registraba todo lo que había investigado sobre García Luna y Cárdenas Palomino, a quienes apuntaba como responsables del secuestro de su hijo. Allí estaban los datos de sus vínculos con el cártel de Sinaloa y cuánto cobraban por darles protección, y los datos de las entradas que levantaban con los secuestros orientados a familias poderosas de México. A muchas personas las secuestraban y los obligaban a convertirse en prestanombres para lavar dinero sucio. Esa libreta nunca apareció, se la llevaron la noche que lo asesinaron.
Óscar estaba recibiendo amenazas desde hacía tiempo, él sabía que García Luna lo quería matar. El nombre de Óscar Paredes no murió con él. Regresó a través de Jesús el Rey Zambada, en el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán, el 20 de noviembre de 2018, en Nueva York, cuando denunció a Genaro García Luna de recibir millonarios sobornos del cártel de Sinaloa entre 2005 y 2006. Nos reunimos en un restaurante de la Ciudad de México y Óscar Paredes Echegaray, el abogado de mi hermano, le entregó a García Luna un maletín con $3.3 millones, declaró Zambada. Todos los detenidos de los Petriciolet fueron obligados a confesar bajo tortura, por lo que sus confesiones carecen de validez jurídica, fueron exhibidos y humillados en público, acusados de 14 secuestros y 8 asesinatos. Preso sin condena, culpable fabricado. Esta historia comenzó la fría mañana del 4 de febrero de 2010, cuando la vida de Edgar Ulises Carrillo Tenorio se torció. Ni en sus peores pesadillas imaginó que lo acusarían de integrar una banda de secuestradores, una víctima más de una diabólica maquinaria de fabricación de culpables creada por el Estado. Tenía 33 años y salía de la casa de sus suegros en la calle Cerrada de los Santos 59, en Villahermosa, municipio de Nicolás Romero, en el Estado de México, para llevar a su sobrina Estefanía a la escuela. Recuerda que subió a la camioneta Suburban, modelo 2003, propiedad de su suegra y condujo en pijama y chanclas hasta el colegio, donde dejó a la niña. De regreso a la casa, mientras transitaba por la calle H. Galeana de la colonia Juárez, una camioneta blanca tipo Ichiban le bloqueó el paso por delante y otros autos lo acorralaron por detrás. Varios hombres vestidos de civil y armados lo bajaron a golpes y lo tumbaron contra la camioneta. Lo esposaron con las manos en la espalda y apuntándole a la cabeza le gritaron: «Ya valiste verga, cabrón». En el trayecto comenzaron a torturarlo. Lo desnudaron, lo ataron, le colocaron un trapo en la boca y le tiraron agua. «Ya te chingaste, Rommel. Ahora sí valiste madres». Aterrado, les dijo que se equivocaron de persona. Lo golpearon en las piernas y las costillas, mientras sus captores no dejaban de gritar: «Ya te chingaste. Ahora sí vas a decir y a hacer lo que nosotros te digamos y si no lo haces, te matamos. Nadie sabe de ti y afuera tenemos gente que con solo una llamada pueden levantar a tu vieja y a tu hija y hacerles lo mismo que a ti». Pamela Beniceri, prima de Edgar, se ocupa de su caso. Se puso en contacto conmigo desde Estados Unidos, hablamos por teléfono y suena angustiada, como en una película de terror. Mi primo trabajaba en una maderera y cuando regresa a su casa, su esposa le pide que lleve a su sobrina a la escuela. Me cuenta que cuando se lo llevaron le dieron choques eléctricos, lo intentaron asfixiar varias veces, le pusieron cables pasacorriente en los testículos, le rompieron la nariz. De hecho, en las fotos que aparecen en los periódicos se le ve la nariz completamente reventada, relata Pamela. Edgar describe lo que vivió en una carta. La primera golpiza fue en el trayecto hasta que la camioneta se detuvo. Escuché que se abrió un portón y bajamos hasta un estacionamiento en el sótano. Me bajaron y me sentaron en una silla, me quitaron la venda y las esposas, y abrí los ojos. Estaba en un cuarto de oficina, con una lámpara de escritorio encendida. Ahí me mostraron fotos de mi hija, la casa de mis padres, de mi suegra. Y me dijeron que si no hacía lo que me pedían, si no decía lo que ellos querían, me iban a secuestrar a la familia. Entraron más personas con un equipo de video, y me hicieron memorizar lo que habían escrito en una cartulina, porque me iban a grabar diciéndolo. Me volvieron a torturar porque me costaba recordar lo que estaba escrito. Cuando por fin terminé, me dieron unas hojas para firmar y me tomaron las huellas. No sé qué fue lo que firmé. De ahí lo llevaron en la camioneta, vendado y esposado, hasta unas oficinas del Ministerio Público donde apareció una mujer que dijo llamarse Nora Caballero. A la mañana siguiente avisaron a la familia. Me detuvieron el 4 de diciembre a las 19:30 y me desaparecieron hasta el otro día. ¿Cómo llegaron a Edgar? A través de Noé Robles Hernández, la primera persona detenida por la Policía Federal por su presunta participación en el secuestro de Fernando Martí. Con el mismo método de torturas y cartulinas con nombres, lo obligaron a señalar a varias personas, acusándolas del secuestro de Fernando Martí. Edgar era uno de los que figuraban en la cartulina. Noé relata que el nombre de Edgar se lo sugirieron 20 días antes de que lo detuvieran mientras este llevaba a su sobrina al colegio. Después de varios días de torturas, Noé recibió la visita de Isabel Miranda de Wallace, quien llegó acompañada de Alejandro Martí. Al mismo tiempo, Gualberto Ramírez Gutiérrez, agente del Ministerio Público, lo visitaba todo el tiempo para amenazarlo y asegurarse de que no cambiara la declaración, que firmó bajo tortura.
Edgar nunca conoció a Noé y a ninguno de los que lo obligaron a acusar por el secuestro y asesinato de Fernando Martí. El 10 de agosto de 2010, Noé Robles se retractó de la acusación a Edgar y a los demás supuestos integrantes de la banda de los Petriciolet. En agosto de 2011, amplió su declaración y reiteró su retractación. Denunció en una audiencia que fue obligado bajo torturas y amenazas de la Policía Federal a su familia. Al principio no entendía lo que sucedía, nunca habíamos tenido un problema de estos en la familia, no tenía idea de qué hacer. Comencé a buscar un abogado, a recorrer los tribunales, el arraigo, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, SIEDO, el reclusorio, nunca me quedé quieta, relata Pamela, y por momentos se quiebra. No tuvo abogado de oficio y al final llegó uno, para que firmara la declaración. Este abogado dijo que no estaba golpeado, ni lastimado, que tenía solamente 2 rasguños. Mi primo estaba destrozado por las torturas, tenía las plantas de los pies en carne viva. Cárdenas Palomino dirigía las torturas. Estuvo 3 días en la SIEDO y luego fue trasladado al arraigo de la colonia Doctores. Allí tenían encerradas a una buena cantidad de personas en las peores condiciones. Como animales. Los tenían clasificados por colores, el blanco para los delitos contra la salud, amarillo por delincuencia organizada, rojo era por secuestros y morado era por robo a la nación. A mi primo lo custodiaban elementos de la Marina fuera del edificio, y adentro, los policías federales. No había una sola persona que no estuviera torturada. Las mujeres eran violadas todo el tiempo, todo el mundo tenía como mínimo una costilla rota y no tenía ningún tipo de atención médica. Allí vi a los personajes más variados. Estaba el pozolero, su hermano, un lugarteniente del Chapo al que apodaban el jabalí. Tenían al indio, a Ramón Ayala, a Lupe Tijerina, a los hijos de este. Personas que realmente tenían que ver con el narcotráfico. Edgar nada tenía que ver con el narco, ni con secuestros. Mi familia comenzó a sufrir de intimidaciones y amenazas. Había policías vestidos de civil fuera de la casa de mi abuela. A mi primo le enseñaban fotos de su hija, de su esposa, de sus padres. Le decían, si tú dices lo que sabes, aquí están las fotos. A uno de sus hermanos lo secuestraron policías federales, y lo lanzaron en la carretera de Tepoztlán. Nos llamaban por teléfono y nos decían que nos iban a hacer cachitos. Me pusieron una sierra en el teléfono, me seguían los policías federales cada vez que salía. Había autos parados frente a la casa. Y no pude más y me fui de México. Pero volvieron las amenazas a mi primo en la cárcel donde está. No pasa un día que no lo amenacen. Tiene miedo de que lo maten. Edgar Ulises Carrillo Tenorio se encuentra detenido sin condena en el penal de Tepic, acusado con base en confesiones obtenidas bajo tortura de integrar la banda de los Petriciolet y de secuestrar y asesinar a Fernando Martí. En el expediente, al que tuve acceso y que se encuentra en manos de la ONG canadiense Ibero, no existe ninguna prueba pericial, así como ningún señalamiento de víctimas que lo incriminen. En careos con los demás acusados, ninguno lo reconoció, y quienes lo acusaron, Noé Robles, Abel Silva Petriciolet y Manuel Rico Trejo, se retractaron en ampliaciones de declaración y en careos. Abandonado en un limbo, Edgar Carrillo Tenorio es un chivo expiatorio del poder político del sexenio calderonista. Genaro García Luna y su pandilla necesitaban una banda para salvarse, calmar las exigencias de las víctimas y de la sociedad. Lo presentaron ante los medios como culpable. No les importó violar la presunción universal de inocencia y, como a miles de personas en su situación, le destrozaron la vida. Carpetas, fotos y videos. Desde el sexenio de Fox, los altos mandos del ejército y la marina desconfiaban de Genaro García Luna. Por esta razón, comenzaron a investigarlo. Cada fuerza hizo lo suyo. Interceptaron sus comunicaciones y las de sus hombres. Le realizaron seguimientos. Armaron varias carpetas con videos, fotografías y grabaciones que probaban sus relaciones con las mafias, especialmente la que mantenía con el cártel de Sinaloa. El material era explosivo y contundente, de García Luna para abajo, todos estaban metidos en el negocio del narcotráfico, con todos los cárteles. Antes de que Felipe Calderón se convirtiera en el nuevo habitante de Los Pinos y en medio de la transición, 3 generales de alto rango solicitaron una reunión con el hombre de mayor confianza del presidente electo, Juan Camilo Muriño. Querían hacerle llegar al presidente dicho informe de inteligencia e impedir la continuidad de Genaro García Luna. Pecamos de ingenuidad, manifiesta uno de ellos, cuando recuerda la situación. La cena se realizó una noche de octubre de 2006,
en el lujoso restaurante Sir Winston Churchill de Polanco, una mansión estilo Tudor rodeada de bellísimos jardines, donde reservaron un comedor privado ubicado en el primer piso. Juan Camilo Muriño llegó acompañado por Jordi Herrera, hombre de confianza del equipo de Calderón. La conversación con los generales iba por buen camino hasta que llegó el momento en que estos colocaron en manos de Iván las pruebas que tenían sobre García Luna y le manifestaron su deseo de que llegaran a Felipe Calderón, que aún no había decidido quién estaría al frente del ejército. Un militar presente me reveló que, a medida que Muriño leía el contenido de las carpetas, su rostro se desencajaba. Fuera de sí, dio un golpe en la mesa y lanzó el material sobre la misma. Los generales, impactados, no pudieron reaccionar. Iván se levantó y bajó por las escaleras, furioso, a pesar de los esfuerzos de Jordi Herrera por detenerlo. «Iván, no puedes hacer esto. Regresa. Son generales de la nación», exclamó, mientras trataba de detenerlo, aferrándolo de un brazo. No podemos permitir que estos cabrones nos presionen con estas chingaderas», respondió Muriño y se marchó. ¿Por qué razón Juan Camilo Muriño no pudo controlar sus emociones y prácticamente huyó del lugar a donde había sido convocado por generales de alto rango del ejército? Algunos de los participantes de la comida interpretaron que esta actitud violenta no solo revelaba la inmadurez política de Muriño, sino que, más grave aún, desnudaba una relación oscura entre este y García Luna, relacionada con ciertos aportes para la campaña presidencial de 2006. Los generales sabían y tenían pruebas de que el Cártel del Pacífico había donado varios millones a la campaña de Felipe Calderón, a través de Genaro García Luna. No suena extraño. Desde tiempos añejos, los cárteles han aportado dinero a las campañas presidenciales mexicanas y la de Felipe Calderón no sería la excepción. ¿Quiénes respaldaron la designación de García Luna? ¿A quién le resultaba útil su presencia en el nuevo sexenio? ¿Quiénes fueron cómplices? Podridos desde el origen, durante el panismo los organismos policiales sofisticaron sus métodos con mayor tecnología, pero eran los mismos de siempre, administradores del delito. Desde tiempos remotos eran un problema grave. Permitían a los criminales tierra liberada a cambio de un porcentaje o mordida. Mayor la transacción, mayor el beneficio. Hay dos episodios que marcaron su continuidad. Ambos se complementan y se sostienen entre sí. En octubre de 2006 se realizó un cónclave secreto en Cuernavaca al que asistieron Karen Tandy, administradora de la DEA, y David Gaddis, su encargado en América del Norte y Centroamérica, así como varios funcionarios de alto rango. Del lado mexicano asistieron Eduardo Medina Mora, secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, director de la Agencia Federal de Investigaciones, y José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador de investigación especializada en delincuencia organizada. A la agencia antidrogas le interesaba conocer los planes del gobierno de Calderón para la lucha contra el narcotráfico y acerca de los protagonistas de la misma, policías, militares y marinos. Intercambiaron información delicada y la idea que prevaleció fue la colombianización de la guerra contra las drogas. Según un testigo de la reunión, Karen Tandy quedó encantada con las propuestas de los tres participantes, a los cuales conocía, y estos se sometieron al mandato de la agencia, que pedía mano dura contra el narco, pues representaba los intereses de Estados Unidos. Genaro García Luna era viejo conocido de la DEA, así como del FBI y la CIA, relaciones que cultivó desde los tiempos de Vicente Fox. Tanto era así que en 2004 Tandy le había entregado una medalla como premio por su valiente lucha contra el narcotráfico. Esto reafirma la hipótesis de que la solicitud de mantenerlo en el sexenio de Calderón vino de la mano de las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Una segunda hipótesis dice más o menos así: el padrinazgo llegó de su maestro, el omnipresente ingeniero Jorge Tello Pejón, y de Héctor Slim Seade, director de Telmex y sobrino de Carlos Slim Elú. Tampoco fueron ajenos a la recomendación Lorenzo Zambrano, Olegario Vázquez Raña, Emilio Azcarra Gallán, Bernardo Gómez y Salinas Pliego, propietarios de Televisa y Televisión Azteca, que cultivaban desde antes una estrecha amistad y negocios varios con el jerarca de los montajes. Como en estos ámbitos los favores se pagan bien y en especie, en septiembre de 2008 García Luna contrató a Telmex, la empresa de Carlos Slim Elú, para mudar las oficinas foráneas de la Policía Federal a la Plataforma México, el proyecto estrella del sexenio, el gran búnker de inteligencia a través del que se ganaría la guerra contra el narcotráfico. El pastel fue de 3.365 millones de pesos, del que Telmex se llevó 80%. Héctor Slim Seade, amigo de García Luna, es el consentido de su tío Carlos. Su padre es el comandante Julián Slim,
quien en los años 70 trabajó en la siniestra Dirección Federal de Seguridad con Arturo Durazo Moreno, Francisco Sahagún Baca y Miguel Nazararo, entre otros. El paso del tiempo y la masacre de miles de mexicanos inocentes, la violencia feroz que transfiguró el territorio nacional, colocarían en un contexto real el apoyo de los hombres más ricos de México a uno de los policías más corruptos y criminales, la codicia insaciable por los negocios millonarios del nuevo sexenio, por encima de todo, rogándole a la muerte. Casado con Linda Cristina Pereira Gálvez, una muchacha atractiva que conoció en el CISEN, y padre de 2 hijos, Luna y Genaro, García Luna nunca frecuentó la literatura inglesa y mucho menos leyó al filósofo y escritor Francis Bacon, quien escribió que la información es poder. Pero su profunda limitación intelectual no le impidió ser el abanderado de esta sentencia. Varias fuentes son testigos de que nadie escapaba de sus micrófonos. Esposa, amantes, amigos, periodistas, empresarios y, por supuesto, el presidente y su familia. En los pocos ratos libres, cuando no salía a dar vueltas en su Harley Davidson, hojeaba los libros que le hacía llegar su amigo Luis Cárdenas Palomino, afecto a la saga de novelas históricas de Francisco Martín Moreno y admirador de King Philby, el célebre espía inglés del MI6 que trabajó al mismo tiempo para la Unión Soviética. Muchos dicen que nunca pudo avanzar de las primeras páginas. Luis Cárdenas Palomino era para Genaro su amigo y socio más fiel. De personalidad psicopática con rasgos sádicos, hijo de un comandante de la PJF, Cárdenas Palomino vivió un tiempo en Estados Unidos, cuando escapó de la justicia luego de asesinar a un taxista junto con 2 amigos. Tenía 18 años y su padre lo sacó del ojo del huracán, aunque la causa nunca se borró y el crimen quedó impune. Ni bien regresó al país, ingresó al CISEN, donde entabló amistad con Genaro y se volvieron inseparables. A Cárdenas Palomino, alias El Pollo, García Luna le debía su acceso al poder. En realidad, este iba a ser el jefe, pero aquel crimen de juventud se lo impidió y entonces recomendó a su amigo con Macedo de la Concha, así, él quedó como su segundo en la AFI. Luis Cárdenas Palomino estuvo casado con Minerva, hija del abogado Marcos Castillejos Escobar, amigo personal y asesor de Rafael Macedo de la Concha, y abogado de los hermanos Briviesca, hijos de Marta Sahagún. Y fue a través de su suegro que El Pollo conoció a Macedo de la Concha, su nuevo amigo. En julio de 2008, el abogado Castillejos Escobar fue asesinado por un sicario a plena luz del día en la colonia Condesa. En ese momento, Cárdenas Palomino estaba separado de Minerva, pero seguía siendo amigo de su ex-suegro, quien además defendió a García Luna cuando Alejandro Hertz Manero lo acusó de actos de corrupción en los tiempos de la AFI. La muerte de su suegro, un hombre con muchas conexiones de alto vuelo, significó un duro golpe en su vida, pero siguió adelante junto a su amigo Genaro. A veces discutían y tenían fuertes roces, otras, se tenían celos. Genaro, según me dicen, tenía una personalidad difícil, baja autoestima y un profundo resentimiento social. El bullying que vivió en la infancia por tartamudo lo marcó, al igual que la pobreza y las necesidades cotidianas. Una vida que contrasta con la del Pollo, que provenía de una familia de mejor posición, se sentía guapo y alardeaba de sus conquistas frente a su jefe, que lo escuchaba, se encerraba en su despacho y mascullaba su rabia y su venganza. ¿Qué sabe García Luna de Calderón para que éste lo siga protegiendo? ¿O al revés, ambos son cómplices en esta aventura de locura, corrupción y muerte? García Luna sabe mejor que nadie que el michoacano, de endeble psicología, es dependiente. Para alcanzar la cima desde el sótano donde se encontraba, el policía aprendió de sus maestros que la información siempre es poder y, cuanto más delicada, mucho más poder. Amigo de Marta Sahagún y de sus vástagos, compartía con la ex primera dama la pasión por el dinero y el esoterismo. Cuando se hizo cargo de la AFI, la protegió de las denuncias públicas como solo él sabía hacerlo, con amenazas y persecuciones a los autores. Y fue la perfecta correa de transmisión para los millones de dólares que los jefes de Sinaloa le enviaban regularmente a Marta Sahagún, cuando ésta fungía como primera dama y que eran entregados por García Luna en Los Pinos. Entre otros menesteres, ayudó a Manuel Briviesca, el hijo descarriado de Marta, a lavar dinero sucio a través de las empresas que había comenzado a montar en paralelo a la función pública y cubrió las tropelías de Rodrigo Fox, hijo menor de Vicente Fox, involucrado en tráfico de drogas. Adorador del Ángel de la Muerte, una efigie negra que instaló en un altar de una habitación secreta de la Secretaría de Seguridad, junto a la Santa Muerte, García Luna nunca salió a una misión sin pedirle ayuda espiritual. El periodista José Gil Olmos escribió: el encargado de la seguridad pública del gobierno federal no deja que nadie se acerque a su nicho espiritual. Está totalmente prohibido aproximarse a ese lugar,
santo para quien en un momento pretendió presidir la Interpol en México. Pese a ello, a algunos de sus subordinados les ha sido imposible sustraerse a la tentación de observar el altar donde rigen de manera imponente las figuras del Ángel Negro y de la Santa Muerte, a quienes se encomienda a diario, como hacen los narcotraficantes. Aunque la divinidad no parece favorecerlo en materia de imagen, sí permite suponer las razones de su increíble supervivencia desde 1989 hasta hoy. Si a esto le agregamos que el hombre, que llegó de una colonia popular de Xochimilco sin formación y sin un peso, es dueño de varias residencias fastuosas que no se corresponden con el salario que percibe, se entiende tanta veneración del superpolicía hacia estas figuras. Amante de la buena vida y de los más tan de colección, la adquisición de una casa en Jardines de la Montaña por 20 millones de pesos demuestra que no se necesitan mayores dotes aritméticas para darse cuenta de que las cifras no cuadran. Como un funcionario que gana 144,000 pesos, que tiene 200,000 pesos de ahorro en el banco y deudas que suman 6 millones puede comprar una propiedad de ese valor? El soplón. Hay gente tuya trabajando para el narcotráfico, le dijo un alto jefe de la DEA en Washington a Eduardo Medina Mora, titular de la PGR. El abogado escuchó la frase a través del teléfono, y en su rostro se dibujó una mueca. Astuto sobreviviente de 2 administraciones a las que supo servir por amor al poder y lealtad al dinero, Eduardo Medina Mora participó en el gabinete de Vicente Fox y de Felipe Calderón, siempre en cargos relacionados con la seguridad y el espionaje. Pese a carecer de la experiencia que avalara dichos nombramientos, nunca le tembló el pulso para ordenar mano dura a las protestas populares o espiar a periodistas y adversarios. No se cansaba de presumir ante propios y extraños que tenía el paraguas protector de los gringos y que nada podía pasarle. Absurdo y ambiguo, según figura en un documento desclasificado del National Security Archive, NSA, un cable diplomático enviado en mayo de 2002 a la Secretaría de Estado en Washington y firmado por el embajador Jeffrey Davidow. Este denuncia que el CISEN, a cargo de Medina Mora, estaba involucrado en el tráfico de migrantes. Su asesora y confidente, Jessica de la Madrid Telles, permaneció en silencio. Se trataba de la bella joven que lo acompañaba desde que Medina Mora había suplantado al difunto Ramón Martín Huerta como secretario de Seguridad Pública de Fox, y luego de la implementación de la brutal represión de San Salvador Atenco, situación que dejó 2 muertos y 26 mujeres violadas por policías, abusos que se denunciaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Jessica conocía a su jefe y se dio cuenta de que estaba en problemas que se agregaban al enfrentamiento diario que vivía con García Luna. Sin embargo, no sería el primero en la larga carrera de Medina Mora, aunque ese 27 de octubre de 2008, cuando recibió la llamada y decidió dar a su carrera un giro de 180 grados, no lo sabía. Vamos a limpiar la PGR, y castigaremos con todo rigor y sin contemplación alguna a los que traicionan a las instituciones, dijo en una conferencia de prensa acompañado de Marisela Morales. Estaba dispuesto a cruzar todos los límites éticos y morales para salvar el pellejo. A partir de aquí, se inició la operación limpieza, con base en el testimonio de un testigo protegido de alias Felipe. Se trataba de un exagente federal de nombre Alberto Pérez Guerrero, quien alguna vez trabajó en el Aeropuerto Internacional de México, y posteriormente estuvo infiltrado en la Embajada de Washington en México, desde la que pasaba datos a los Beltrán Leiva. Detenido en Estados Unidos, contó cómo los Beltrán Leiva se habían infiltrado en la PGR y la CIEDO. Según informes de la DEA, Pérez Guerrero había sido recomendado para trabajar en la embajada por Genaro García Luna. Condujo a Ricardo Gutiérrez Vargas, titular de Interpol México, y a Mario Arturo Velarde Martínez, el secretario particular de García Luna, al arresto de varios altos mandos ligados al narcotráfico. La pregunta lógica es, ¿cómo podía ser que el policía experto en escuchas telefónicas, el controlador de vidas ajenas, el dueño de los más sofisticados sistemas tecnológicos de investigación, el que tiene en su sala de juntas pantallas que monitorean todos los vuelos que llegan y salen del aeropuerto, incluidos los nombres de sus pasajeros, no sabía que su asistente particular trabajaba para el narco? En el operativo hubo más de 30 detenidos y el único libre fue Velarde Martínez, quien dijo que todo era una mentira. Su jefe lo protegió y, por si fuera poco, también lo hizo Felipe Calderón. Evidentemente, si hubiera alguna duda de su probidad o algún elemento probatorio que descalificara esa probidad, seguramente no sería secretario de Seguridad Pública. Esto no implica, como dicen algunos, que sean investigaciones dirigidas hacia una sola persona. El secretario García Luna tiene una gran capacidad, dijo Calderón en medio del escándalo de la Operación Limpieza, que tumbó a varios colaboradores del policía, y demostró la profundidad de sus nexos con los criminales.
El testigo protegido era un policía federal que conocía las redes de complicidades entre el cártel de Sinaloa, los Beltrán Leiva con la PGR y los federales. Había sido comisionado de la Interpol en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A cambio de información, Felipe cobraba $50,000 mensuales, y luego pasó a informar para la DEA. Para reafirmar sus señalamientos, agregó, Mario Velarde Martínez es de tez blanca, cabello negro corto y ondulado, mide 1.65, tiene el tic nervioso de estarse jalando los pellejos de los dedos pulgares y casi siempre tiene curitas en esos dedos. El testimonio de Felipe tuvo la fuerza de un disparo contra el policía consentido del presidente, el que manejaba la información más sensible de su guerra contra las drogas. Pero nada pasó, fueron cobijados por su jefe y, un año después, Medina Mora renunciaba al gabinete empujado por García Luna. El año del infortunio. El año 2008 fue uno de los más violentos de México. Un parteaguas del sexenio. Una fisura sin arreglo. El comandante Javier Herrera Valles hacía tiempo que estaba cansado y había tomado una decisión difícil. Sabía que los objetos de su denuncia eran peligrosos, asesinos vinculados al narcotráfico que operaban desde el Estado, capaces de lo peor. Duranguense de principios claros y amor por una profesión que eligió desde muy joven, y para la que se preparó con fervor, un día de mayo de 2008, confiado, decidió enviarle una carta a Felipe Calderón. En ella se explayó acerca de las fallas que veía en la Secretaría de Seguridad Pública que dirigía García Luna. No creía que la estrategia de la guerra fuese la más acertada. No creía en García Luna y tampoco en el equipo que lo acompañaba. Sabía que estaban vinculados al Cártel del Pacífico y que cobraban millones por protegerlo. Había participado de la guerra declarada por Felipe Calderón al narcotráfico en lugares estratégicos, Michoacán, Nuevo León, Guerrero y Tamaulipas. Con la experiencia y la intuición de 30 años de profesión, se dio cuenta inmediatamente dónde estaba el demonio. No estaba afuera, no eran los narcos, eran los de adentro. Eran García Luna y su gente que no solo estaban corrompidos, sino que habían armado un cártel adentro de la Secretaría de Seguridad Pública. Llegó un momento en que dejé de tener poder de decisión. Puse en evidencia los antecedentes de los comandantes que ingresaban. Eran criminales y tenían denuncias por vínculos con el narco. Edgar Millán, quien un tiempo fue mi jefe, me dijo que no interviniera, que eran órdenes de arriba. O te alineas con nosotros o prepárate para lo peor. A partir de ahí, tuve la seguridad de que habían conformado otro cártel adentro de la Secretaría y sentí que tenía que actuar rápido, me relata en una entrevista telefónica, realizada para este libro. Cuando Javier Herrera Valle tomó la decisión de escribir la carta al presidente, todavía cumplía tareas como coordinador de seguridad nacional de la Policía Federal, pero estaba fuera de la órbita de las decisiones de García Luna y su pandilla. Estaba en medio del infierno y a pesar de eso decidió arriesgarse. Sin embargo, como no tuvo respuesta, envió otra misiva. Una parte de ella, decía: al inicio de su mandato constitucional, en diciembre de 2006, nombra como secretario de Seguridad Pública al ingeniero Genaro García Luna, quien en el sexenio pasado fungió como director de la Agencia Federal de Investigaciones, AFI, la cual creó en el año 2001, con la complacencia del entonces presidente Vicente Fox Quesada, posiblemente engañado, le vendió la idea de que la Policía Judicial Federal necesitaba desaparecer, y crear la Agencia Federal de Investigaciones con una nueva imagen de policía científica, encargada de combatir la delincuencia organizada, misma que no pudo contener. Al contrario, se fortaleció e incrementó el narcomenudeo en nuestro país, así como el tráfico de drogas y la violencia característica del crimen organizado, producto de la ineficacia y corrupción de los elementos de la renovada corporación. Señor presidente, lo más preocupante para la seguridad pública de nuestro país es que el ingeniero Genaro García Luna continúa sin dirección en la policía, mintiéndole a usted y mintiéndole a la sociedad. La segunda carta la entregó a César Nava en mano, para que éste se la hiciera llegar a Felipe Calderón. En septiembre de 2008, su hermano, Arturo Herrera Valles, quien fungía como comandante de región en Tabasco, fue detenido y enviado a prisión. Después de la primera carta que envió a Felipe Calderón, lo dieron de baja en su trabajo y comenzaron a acosarlo y amenazarlo. El 18 de noviembre del mismo año fue detenido, secuestrado, cuando estaba por ingresar a Televisa Chapultepec, para una entrevista con Denise Maerker en su programa Punto de Partida. Lo arrastraron a una camioneta, lo golpearon y le quebraron una costilla y se lo llevaron detenido. Nunca tuvo un abogado y tampoco un médico que probara las torturas. Fue condenado a 10 años de prisión por la confesión de 2 testigos protegidos, uno de ellos dijo que recibía dinero de los Beltrán Leiva y el otro, que obtenía ingresos del cártel de Sinaloa,
en ese momento, en medio de una guerra. En noviembre de 2011, Javier Herrera Valles fue absuelto de todos los delitos que se le imputaban, pero nunca abandonó la batalla por encontrar la reparación del daño que le provocaron Genaro García Luna y Felipe Calderón. 12 años después de presentar la denuncia ante la Corte Interamericana de Justicia, CID, el 12 de julio de 2020, la comisión admitió su caso, en el que incluyen a su hermano Arturo y a su familia por detención ilegal, hostigamiento y torturas. No siento rencor ni tengo afán de venganza. Solo quiero que se haga justicia. Fui un iluso, un ingenuo, y creí en Felipe Calderón, pero resultó que era cómplice de García Luna y de su gente. No me arrepiento de haber enviado esas cartas. Lo volvería a hacer a pesar de los años que pasé en prisión y de todo lo que perdí en lo personal y en lo emocional y del infierno que le hicieron vivir a mi familia. Soy una persona de fe y creo en la justicia. Lamentablemente, el daño que le hicieron a México es irremediable, me dijo. La traición al rey Zambada. Ni un paso atrás era su frase predilecta, según le dijo García Luna al periodista del diario The New York Times, Daniel Kurtz-Phelan, quien lo entrevistó en abril de 2008. En realidad, no le pertenecía. La frase era el caballito de batalla de Edgar Millán Gómez, amigo y el tercero en importancia del organismo después de Facundo Rosas. Asesinado la madrugada del jueves 8 de mayo de 2008 en Tepito, por sicarios que ingresaron a su casa y lo acribillaron a balazos como venganza por una traición a los Beltrán Leiva, Millán Gómez venía a los tumbos. Esta ha sido mi vida y me han elegido para esto, esta lucha es la cumbre de mi carrera, expresó en esa entrevista, una de las pocas que dio con un medio extranjero. En su triunfalismo no percibía, como dicen los colombianos, que lentamente comenzaba a volver sobre sus pasos. Estaba nervioso y tenía abruptos cambios de humor, gritaba y humillaba a sus subordinados. Se notaba que las cosas estaban mal, aunque no estoy seguro de que él fuera consciente. Los gringos lo premiaban y se había hecho amigos en la DEA y en el FBI, relata un policía que lo trató en ese tiempo. El 8 de mayo de 2008, Edgar Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera y Griselda López, fue asesinado en Culiacán y la noticia cayó como una bomba. El mismo día, Genaro García Luna recibía la peor de las noticias, fue ejecutado de 9 balazos Edgar Millán Gómez. A pesar de esto, se le rindió homenaje al féretro envuelto en la bandera mexicana y Felipe Calderón y los hombres más importantes de su gabinete entonaron el himno nacional mexicano como despedida. Los asesinatos, desaparecidos y secuestrados se triplicaron en ese año y miles de personas vestidas de blanco marcharon al Zócalo con un grito en común: si no pueden con el crimen, váyanse. La guerra entre los cárteles recrudeció como nunca. El Chapo Guzmán y el Mayo Zambada quebraron la alianza que tenían con los hermanos Beltrán Leiva y el megacártel al que la DEA bautizó como la Federación, del que eran parte el cártel de Tijuana, el del Golfo y los Zetas, se hizo trizas, inundando de sangre el país. A finales de octubre de 2008, a través de una llamada anónima, fuerzas policiales federales detuvieron a Jesús Zambada García, alias El Rey, en un enfrentamiento en San Bartolo Atepehuacán, en la Ciudad de México. No era cualquier traficante, sino el hermano del Mayo Zambada. Cuando la SSP tomó conciencia del personaje, trató de salvarlo, pero fue imposible. Policías de García Luna estaban a los tiros contra policías de Mancera, y estos les ganaron de mano. Con El Rey cayeron su hijo Jesús Zambada Reyes, de 22 años, su hijastro y 30 personas más. Genaro García Luna vivió sus primeras bajas, las que más le importaban. A la pérdida de Edgar Millán se agregaron las de Edgar Enrique Vallardo y Gerardo Garay Cadena. El hijo del rey Zambada se convirtió en testigo protegido de la PGR y señaló a los policías que estaban en la nómina de su familia. Al poco tiempo apareció muerto en una casa de seguridad, presuntamente ahorcado con los cordones de sus tenis. Nadie creyó en el suicidio, y el Mayo preguntaba insistentemente a García Luna quién había matado a su sobrino. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. García Luna no imaginaba ni por asomo cuánto le costaría esta traición a sus socios de Sinaloa. En diciembre de 2008, varios estados de México amanecieron con narcomantas con mensajes dirigidos a Felipe Calderón. Genaro García Luna es el narcotraficante con más poder, él y su grupo de sicarios que están en la corporación de la PFP, que se hacen llamar grupos de reacción Gópez. Son sicarios al servicio del cártel de Sinaloa, los cuales se prestan a secuestros, asesinatos, ejecuciones y desapariciones de empresarios del Distrito Federal, así como de otras partes de la República Mexicana. Las narcomantas aparecían en todo el país, y algunas estaban firmadas por el Cártel del Golfo, otras por los Zetas, y unas más eran anónimas.
El país ardía y se encaminaba a un hoyo sin salida. En 2009, el promocionado operativo limpieza que lanzó Eduardo Medina Mora en sociedad con Marisela Morales apenas un año antes, encerraba ya uno de los mayores engaños del sexenio. Una tapadera que ocultó las relaciones y la protección de los organismos de seguridad con el cártel de Sinaloa. Tony Garza, embajador de Estados Unidos, expresó en un cable filtrado por Wikileaks que el operativo ayudó a Felipe Calderón a pulir sus credenciales, pero perjudicó a García Luna, que tendrá que trabajar duro para superar la percepción de que no se da cuenta de lo que sucede a su alrededor o que tolera las actividades de sus subordinados. Otro cable confidencial firmado por el ex embajador Carlos Pascual, fechado en noviembre de 2009, muestra un sombrío panorama de los servicios de inteligencia mexicanos. Los llama mezquinos y anárquicos e incapaces de producir información de alta calidad y operaciones contra blancos específicos. Y alega que, como resultado, dependen fuertemente de la inteligencia de Estados Unidos. El CISEN ha demostrado que es incapaz de ejercer el papel de líder verdadero en las operaciones de inteligencia debido en parte a gigantes institucionales como la SSP, cuyo presupuesto personal opaca al resto. La SSP se pasa de lado a la PGR, en sus tareas de intercepciones telefónicas y solicitud de récord de compañías de teléfonos. Pascual cuestiona también el relevo del procurador Eduardo Medina Mora por Arturo Chávez, porque no ayudó a mitigar la conocida rivalidad institucional y personal de la PGR con Genaro García Luna, intrigas que obstaculizan el intercambio de inteligencia y fomentan un clima de desconfianza. Agrega además que la Sedena prefería trabajar con la PGR antes que con la SSP, lo que no sorprendía. El ejército detestaba a García Luna y conocía sus negocios con el cártel de Sinaloa. Acumulaban carpetas que lo incriminaban, a él y a su equipo. El martes 14 de julio de 2009, un hombre llamó al programa Voz y Solución, conducido por el periodista Marcos Nat, de CB Televisión de Michoacán. Se presentó como Servando Gómez Martínez, la tuta, mando operativo de la familia michoacana y dijo que respetaba al presidente Calderón, al ejército y a la Armada de México, pero no hacia la PFP y al Asiedo. Las acusaciones fueron directas para el titular de la SSP, que no lo engañe Genaro García Luna, presidente. Él tiene orden de presentación en Estados Unidos. ¿Por qué no se lo han llevado? Nosotros sabemos que está coludido con los Zetas y los Beltrán Leiva. Bailando con el diablo. Sucedió antes de que le llegara la noche. Cuando el poder adquirido a gatillazos, extorsiones, espionajes y asesinatos, lo hacía sentirse omnipotente e impune. Sin horizonte. Su escandaloso enriquecimiento y el de sus policías superaban lo tolerable y los nexos orgánicos con los jefes del cártel del Pacífico estaban en boca de todos. Sus patrones eran el Mayo y el Chapo, y él, un peón que cumplía órdenes, al que llamaban despectivamente el Topo, según allegados a la organización de Sinaloa. Un topo, según la definición de diccionario, es un mamífero voraz, de patas cortas y ojos diminutos, que habita en las oscuras galerías que excava debajo de la tierra. Un topo, en la jerga de los servicios de inteligencia, es alguien infiltrado en una organización para servir a otra. Genaro García Luna terminó devorado por la que le redituaba mayores beneficios y, en su delirio, sintió que su suerte sería eterna. El Mayo Zambada, que todo lo sabe y lo guarda en su computadora encriptada, tiene las pruebas de las complicidades, corrupciones y traiciones de Genaro García Luna, de sus compadres y de todos los involucrados. De los de arriba y los de abajo. En su poder existen infinidad de videos y fotografías, pruebas contundentes, irrefutables, de cada uno de los ilícitos. Genaro García Luna era una pieza minúscula de los devaneos sexenales de los cárteles. Felipe Calderón, como su antecesor, había decidido jugarse la carta de los capos de Sinaloa, eliminar a sus sanguinarios rivales con el discurso de la pacificación y declararse ganador de una guerra perdida desde el inicio. No solo no lo logró, sino que terminaron fagocitados por los demonios. Las cifras a partir de 2008 eran escalofriantes. El semanario Z, uno de los proyectos periodísticos más combativos, fundado por Jesús Blancornelas, reportó que en diciembre de 2011, tras 5 años de gobierno de Felipe Calderón, se sumaban un total de 60.420 ejecuciones. Para obtener esta cifra comparó las tarjetas informativas de las secretarías municipales y estatales de seguridad pública, así como los datos estadísticos de las Procuradurías Generales de Justicia, con lo reportado por el Sistema Nacional de Información, que da un trato distinto a los fallecidos por ejecuciones, enfrentamientos u homicidios. La tasa de secuestros no era menos alarmante.
La misma publicación informaba que frente a las 5.177 personas víctimas de secuestro tras 5 años de calderonismo, acreditadas por el gobierno federal, la organización México Unido contra la Delincuencia consignó en sus investigaciones 10.000 secuestros al año. Un escándalo. El 26 de mayo de 2011, el general colombiano Óscar Naranjo entregó una condecoración a su amigo Genaro García Luna, lo que generó otro escándalo. Era evidente que hubo conversaciones bilaterales para ayudar a levantar la imagen del por entonces alicaído funcionario, al que muchos llaman vicepresidente, aunque el cargo no existe. El general Naranjo, como su par mexicano, tiene prontuario. Sus historias poseen puntos en común. Mano derecha del expresidente colombiano Álvaro Uribe, está vinculado a paramilitares y traficantes y muchos de sus hombres están en prisión por este motivo. En Colombia, los periodistas evitan escribir sobre el único director de la Policía Nacional que llegó a su cargo con tanto poder. Es capaz de mandarte matar, dicen. Un hermano suyo, Juan David Naranjo Trujillo, estuvo preso en Alemania, acusado de narcotraficante, por haber intentado ingresar con una carga de cocaína. En 2004, un fiscal antimafia acusó a Naranjo de brindar protección al traficante Wilber Varela, alias Jabón, exmiembro de la policía colombiana, enfrentada a muerte con la banda de los machos, de Diego Montoya Henao, Don Diego, capo del cártel del norte del Valle. Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, un paramilitar narcotraficante a quien todos vinculan con el expresidente Uribe Vélez, era el mediador de esta guerra. Wilber Varela, el Jabón, protegido del general Naranjo, conocía las actividades de su jefe, pero alguien le avisó que tenía los días contados y se escapó a Venezuela, donde meses después fue asesinado por sicarios. Su computadora quedó en manos del Servicio de Inteligencia del gobierno de Hugo Chávez, al que Naranjo acusaba de vínculos con las FARC. Después de la ejecución del Jabón, en plena confrontación entre Chávez y Uribe, le dijeron al comandante Naranjo que tenían la computadora del muerto, y que había información sobre las actividades non sanctas del director de la policía. Óscar Naranjo no habló más y bajó el perfil. Genaro García Luna y el general Naranjo eran parecidos y se cortejaban con medallas como honorables jefes de una guerra fracasada y sucia. A pesar de las denuncias sobre sus vínculos sombríos, Genaro García Luna viajó con una nutrida comitiva a Estados Unidos para exponer su propósito de crear un sistema de seguridad semejante al utilizado en Nueva York. El 13 de enero de 2012, se reunió con destacadas figuras del sector financiero y comercial para exponer el renovado modelo de seguridad con el que esperaba combatir el crimen organizado. Los viajes y la búsqueda de condecoraciones eran una fachada de sus actividades mafiosas. Las suyas y las de su pandilla, hermanados en la adicción al dinero mal habido y al crimen. En 2006, García Luna publicó el libro, que parece una edición de autor, ¿por qué 1.661 corporaciones de policía no bastan?, en el cual impulsaba el proyecto de practicar certificaciones de conocimientos y conducta, evaluaciones de situación patrimonial, entorno social y exámenes toxicológicos a todo aquel que pretendiera ocupar el cargo de policía. Curiosamente, García Luna jamás se sometió a un examen de confianza cuando fue titular de la AFI. Como secretario de Estado, lo hizo solo una vez, no obstante el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad del 21 de agosto de 2008, que obligaba a todos los mandos e integrantes de corporaciones policíacas a practicarse con regularidad dichos exámenes. No solo los resultados del único examen son poco claros, sino que uno de sus más cercanos colaboradores, amigo y compinche de tropelías, Luis Cárdenas Palomino, coordinador de inteligencia para la prevención del delito, se sometió a una sola evaluación de confianza durante esos 5 años y Facundo Rosas, comisionado de la PFP, lo hizo solo en 3 oportunidades, 2007, 2009 y 2010. Desconcierta, por lo demás, que en enero de 2012 el gobierno federal haya señalado que más de 30.000 policías municipales, estatales y federales fueron despedidos en los primeros 5 años de gobierno. De los altos funcionarios, ignoramos si los acreditaron o no. Las sospechas e incriminaciones del primer círculo del policía revelan personajes de Lampa. 2 hombres de su confianza, Luis Cárdenas Palomino y Francisco Navarro Espinosa, fueron acusados de diferentes delitos e investigados por la SIEDO. En 1987, fue acusado de estar involucrado en un triple homicidio calificado y, en 2004, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, a cargo de Navarrete Prida, lo señaló por su participación en la extorsión y homicidio de Enrique Salinas de Gortari, hermano del expresidente. La lista de implicados en diferentes investigaciones es larga, pero basta destacar a Gerardo Garay Cadena, excomisionado de la PFP, detenido en un penal de alta seguridad.
El caso de este exfuncionario es emblemático porque ilustra el comportamiento criminal de un número importante de policías en México y la existencia del cohecho, el soborno y el tráfico de influencias para alcanzar la libertad sin importar el tamaño del delito. El 15 de noviembre de 2011, Garay Cadena encabezó un operativo que tenía como propósito capturar a miembros de la organización de Arturo Beltrán Leiva en una residencia en el Desierto de los Leones, al sur de la Ciudad de México. En el sitio tenía lugar una fiesta en honor de Harold Poveda, el Conejo, el colombiano que abastecía de cocaína a los Beltrán Leiva. Garay Cadena dejó que escapara el socio sudamericano, pero retuvo a los invitados, incluidas 40 prostitutas mexicanas. La residencia era un gabinete de curiosidades, 2 panteras negras, 2 leones, un tigre blanco y otro albino, además de droga y miles de dólares en efectivo. La fiesta, sin embargo, no terminó, solo cambió de comensales. La indagación previa, conducida por la Siedo, acusó a Garay Cadena de haber tomado $500,000, joyas valuadas en $2 millones y un perro bulldog inglés, además de haber celebrado una orgía en el lugar, ingerir cocaína y sumergirse en una tina bañado de billetes verdes, todo ello en uso indebido de funciones. Pero no solo eso, descubrieron también que el operativo buscaba proteger al grupo de los Beltrán Leiva. El 31 de octubre, el funcionario, quien se desempeñaba como jefe de operaciones especiales de la Policía Federal, y quien tenía a su cargo más de 30,000 agentes en todo el país, renunció para enfrentar las investigaciones por sus presuntos nexos con el narcotráfico. Finalmente se le dictó auto de formal prisión y purga su condena en el penal de máxima seguridad de Nayarit. El 17 de noviembre de 2011 se dio a conocer la noticia de que saldría libre en los próximos meses, luego de que Laura Serrano Alderete, la jueza de Distrito de Procesos Penales Federales en Nayarit, lo condenara por 4 años y 3 días por el delito de robo, pero no así por delitos de delincuencia organizada y abuso de autoridad, incluidos en la acusación de la PGR pero no ratificados por la juez. En aquel momento, el comandante Edgar Enrique Vallardo del Villar, implicado en el operativo, se acogió al beneficio de ser un testigo protegido y denunció a su jefe por haberse involucrado con los Beltrán Leiva. Esta prerrogativa lo eximió de las acusaciones por tortura que practicó en contra de sus detenidos. Un año después, el ex colaborador de Garay Cadena fue asesinado en un Starbucks de la Colonia del Valle, al sur del Distrito Federal. La PGR inculpó del crimen a 2 de sus escoltas, pero lo cierto es que las investigaciones jamás esclarecieron los hechos. Toda acusación proveniente de la PGR abonó en sus guerras con García Luna, quien nunca tuvo una buena relación con Santiago Vasconcelos, titular de la Siedo, ni después con Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez, ni Marisela Morales. La animadversión contra García Luna cobró mayor relieve con el cúmulo de pruebas en su contra. Según datos de la PGR, las presuntas relaciones datan de 2005. Hay una averiguación previa, la PGR/Siedo/Waits/106/2005, integrada contra la célula de los hermanos Beltrán Leiva, entonces líderes del cártel de Sinaloa, que implica al titular de la SSP por presunta protección de este grupo criminal. Se trata de transcripciones de llamadas telefónicas, correos electrónicos enviados por personas que se identificaron como miembros del cártel del Golfo. En aquel año existía una confrontación entre los Zetas y los Beltrán Leiva por el control de Acapulco y Zihuatanejo. Según consigna la averiguación, García Luna recibía pagos millonarios de los Beltrán Leiva a cambio de protección. La lucha sin cuartel entre la PGR y la SSP, o más exactamente entre García Luna, y quienes habían ocupado ese cargo durante el sexenio, Eduardo Medina Mora, 2006-2009, Arturo Chávez, 2009-2011, y Marisela Morales, 2011-2012-, no fue un enfrentamiento entre el mal y el bien. Fueron tránsfugas que se disputaban el botín. La elección de Arturo Chávez sentó un pésimo precedente. No obstante los oscuros antecedentes del exprocurador de Chihuahua, quien obstaculizó las investigaciones de feminicidios en Ciudad Juárez, la porfía del presidente logró convencer al Senado. La sustitución por Marisela Morales no fue una buena idea. La procuradora, amiga personalísima del general Macedo de la Concha, es aficionada a encontrar soluciones rápidas aunque esto implique fabricar pruebas. Ejemplo de ello fue el Michoacanazo, una acusación que realizó la Siedo a mediados de 2009 contra 11 presidentes municipales, 16 altos funcionarios de la policía y un juez estatal en Michoacán, por presuntos vínculos con la familia michoacana, todo con base en testigos protegidos. Ante la ausencia de pruebas, que en realidad fueron fabricadas por la dependencia encabezada por la procuradora, todos los funcionarios fueron liberados.
El nepotismo y la falta de rigor para contratar al personal de la SSP demostraron durante el sexenio las limitaciones profesionales de García Luna. Humberto Martínez González, ex jefe del secretario, fue contratado como director general de apoyo técnico el 2 de octubre de 2007 sin aprobar los exámenes de control de confianza tan promovidos por el funcionario. Un caso aún más grave es el de la hermana del secretario, Esperanza, que pasó de encargada de un suplemento de sociales a policía encargada de la Dirección General de Apoyo Técnico. Las capturas de capos y las extradiciones, de las que tanto alardeaban, no reflejaron una disminución de la violencia o un quiebre de las organizaciones. Fue peor. Cayeron los capos de los cárteles enfrentados al de Sinaloa, patrones de Genaro García Luna y su banda. A pesar de que de 2008 a 2009 el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública se incrementó en casi 50%, hacia finales de 2010 un informe de la Cámara de Senadores aceptaba que 71% de los municipios del país eran controlados por el crimen organizado. Desde 2008, las acusaciones contra García Luna se multiplicaron. A raíz de las presiones de Washington derivadas del Plan Mérida para extirpar de la SSP y la PGR a los infiltrados del crimen organizado, las diferencias entre los titulares de ambas dependencias se pronunciaron. La lista es larga, pero entre los subordinados de García Luna en la AFI, la PFP o la SSP han sido acusados de delincuencia Ricardo Gutiérrez, responsable de elegir a los mandos de la AFI que controlaban aduanas y aeropuertos, Jorge Alberto Zavala, Antonio Mejía, Francisco Javier Jiménez y José Antonio Cueto, todos ellos agentes de la AFI desde los tiempos en que García Luna la comandaba. Legisladores demócratas y republicanos, inmersos en la campaña presidencial de Estados Unidos, levantaron críticas contra la gestión de García Luna, basándose en el argumento de que la guerra contra el narcotráfico fracasó, porque en los organismos policiales prevalece la corrupción, es necesario investigar las denuncias contra Genaro García Luna. El sexenio de Calderón tiene en Genaro García Luna uno de los rostros malditos. El contraste de los abusos, los ilícitos y la impunidad con la tragedia en que se encuentran inmersos miles de mexicanos es brutal. En un periodo donde la seguridad fue vulnerada, el garante, lejos de cumplir y de modificar el concepto mafioso de las policías, continuó con la misma tradición criminal, que se vivió desde la década de los 80, con la triste y célebre DFS. Su gestión no se diferenció de la de Miguel Nazararo, Arturo Durazo, Jorge Carrillo Olea, Javier Coello Trejo y el otrora poderoso Guillermo González Calderoni, el policía consentido de Carlos Salinas de Gortari, ejecutado de un balazo en la cabeza en 2003, en Callen, Texas, curiosa coincidencia. Autoexiliado en Miami desde diciembre de 2012, apenas finalizó el sexenio, Genaro García Luna dio impulso a los prolíficos negocios de seguridad y alta tecnología que tenía en sociedad con los sombríos empresarios Mauricio y Alexis Weinberg, que venían de largo tiempo. Convencido de que sus antiguas relaciones con la DEA, el FBI y la CIA, sus medallas y condecoraciones, y sus vínculos con poderosos empresarios, a los que pagó favores con contratos millonarios mientras estuvo al frente de la AFI y la SSP, le brindarían la coraza para moverse con la tranquilidad que no tenía en México, se lanzó al despilfarro y la ostentación. Ocultó millones de dólares de sobornos del cártel de Sinaloa, sus compadres, en una red de empresas fantasmas, que despertaron las sospechas de la DEA, que comenzó a seguir sus movimientos desde 2014, y que conforman más de 60.000 páginas de pruebas, ahora en manos del fiscal Richard Donoghue, de la Corte Federal de Nueva York. Las investigaciones incluyen el manejo del millonario presupuesto de la Iniciativa Mérida y la manipulación de información confidencial que le brindaron los organismos de inteligencia de Estados Unidos y que acabaron en manos de los capos de los cárteles, que abarcan los sexenios de Fox y Calderón. El testigo estrella de la fiscalía es Ismael El Rey Zambada, hermano del Mayo, el que antes de ser detenido en 2008 le rogó inútilmente a García Luna y a sus hombres que lo salvaran. Su hijo Jesús, detenido en una casa de seguridad, apareció ahorcado con los cordones de sus zapatillas. Penilei Ramírez, periodista de Univisión, fue la primera que documentó, en 2012, la residencia de lujo que habitaba García Luna en Golden Beach, con embarcadero propio, valuada en $3.3 millones. A esta mansión se agregan más de 30 propiedades fastosas, desde oficinas hasta penthouses, adquisiciones millonarias, imposibles de justificar. La caída se aceleró. Cuando lo detuvieron en Texas, la medianoche del 9 de diciembre de 2019, su rostro se transfiguró. La periodista de ProPublica, Ginger Thompson, dio la primicia de su detención. Un agente de la DEA me relató que el exsecretario de Seguridad le pidió a Linda Pereira, su mujer, que llamara urgente a sus amigos, que pidiera ayuda.
Desesperada, marcó a los teléfonos de la DEA, el FBI, la CIA y los Weinberg, sus socios mexicanos, y hasta intentó con el exfiscal de justicia de Obama, Eric Holder. Nadie respondió. El jefe de la DEA al que entrevisté en Miami, en el lejano 2011, que trabajó con García Luna cuando este era un espía del CISEN, fue categórico cuando le pregunté por qué trabajaban con él si sabían que era corrupto y tenía vínculos con narcotraficantes. Porque a veces hay que bailar con el diablo. Por ahora, es mejor tenerlo cerca que dejarlo suelto. Después veremos.